Hoy haremos un recorrido por las sombras de los suburbios de Texas. Amor y muerte no es solo otro drama criminal, es una disección quirúrgica de cómo la monotonía y el deseo pueden llevar a la tragedia más impensable. Basada en el escalofriante caso real de Candy Montgomery, en 1980, esta serie explora los límites de la psique humana bajo la presión de la perfección social. Prepárate para descubrir los secretos detrás de una de las historias más inquietantes del true crime moderno. Número 1. Basada en el libro Evidence of Love. La serie no es una invención de Hollywood, sino una adaptación extremadamente fiel del libro Evidence of Love, escrito por John Bloom y Jim Atkinson. Este libro, junto con una serie de artículos de investigación del Texas Monthly, recopiló testimonios directos, transcripciones judiciales y entrevistas con los protagonistas reales. La producción se esforzó por mantener la esencia de esta investigación, asegurando que cada conversación incómoda y cada decisión ilógica mostrada en pantalla tuviera un ancla en la realidad de lo que sucedió en Wylie, Texas. Número 2. Los 41 hachazos y la realidad física. Uno de los detalles más perturbadores, tanto en la serie como en la vida real, es el número exacto de golpes que recibió Betty Gore, 41 hachazos. Para la filmación, se debatió intensamente cómo mostrar esta violencia sin caer en el morbo gratuito. La importancia de este dato radica en el juicio. La fiscalía argumentaba que tal cantidad de golpes solo podía ser fruto de un odio visceral, mientras que la defensa de Candy Montgomery utilizó este mismo exceso para argumentar una reacción disociativa. Es decir, Candy no estaba consciente de la cantidad de golpes porque entró en un estado de trance psicótico provocado por un trauma infantil reprimido. Número 3. Elizabeth Olsen y su preparación psicológica. Elizabeth Olsen, conocida mundialmente por su papel en el universo cinematográfico de Marvel, buscaba alejarse de los efectos especiales para sumergirse en un drama humano crudo. Para interpretar a Candy, Olsen no solo estudió los modismos de Texas de los años 70, sino que trabajó con un consultor de comportamiento para entender cómo una mujer podía cometer un acto tan atroz y minutos después, ducharse y continuar con su día como si nada hubiera pasado. La actriz describió el proceso como un reto para encontrar la humanidad en un personaje que muchos calificarían simplemente como un monstruo. Número 4. El shh que detonó la tragedia. Dentro de la trama, se revela un detalle psicológico clave que explica el desenlace fatal. Según el testimonio de la verdadera Candy Montgomery, durante la pelea en el lavadero, Betty Gore le hizo el gesto de shh para que se callara. Este simple sonido actuó como un disparador o trigger de un trauma infantil que Candy había sufrido con su madre. La serie utiliza este detalle para explicar por qué una discusión por una aventura extramatrimonial escaló a un nivel de violencia tan desproporcionado. Para Candy, no estaba matando a su amiga, estaba defendiéndose de una figura opresora de su pasado. Número 5. Jesse Plemons y la vulnerabilidad de Alan Gore. Jesse Plemons interpreta a Alan Gore, el hombre cuyo affaire con Candy desencadena la catástrofe. Plemons es conocido por su capacidad de interpretar a hombres comunes pero complejos. En Amor y muerte, el actor decidió no retratar a Alan como un villano infiel, sino como un hombre emocionalmente descuidado y sumido en la rutina. Esta elección hace que la audiencia sienta una extraña incomodidad. Es difícil odiarlo por completo, lo que refuerza el tema central de la serie sobre la ambigüedad moral en las relaciones humanas. Número 6. La coincidencia del viernes 13. Un dato real, que parece sacado de una película de terror, es que el asesinato de Betty Gore ocurrió realmente el viernes 13 de junio de 1980. En ese mismo año, la película original de Viernes 13 se encontraba en los cines, lo que generó un clima de histeria colectiva en el pequeño pueblo de Wylie. La serie aprovecha este contexto para mostrar cómo la comunidad, inicialmente, pensó que el crimen había sido obra de un vagabundo o de un asesino en serie que imitaba las películas, incapaces de creer que una de sus vecinas más queridas pudiera sostener un hacha. Número 7. El uso de la hipnosis forense. Uno de los puntos más controvertidos de la trama y del juicio real fue el uso de la hipnosis en Candy Montgomery. Su abogado contrató a un psicólogo para someter a Candy a sesiones de hipnosis clínica con el fin de recuperar los recuerdos de la pelea. Fue durante estas sesiones cuando surgió la historia del trauma infantil.
Aunque hoy en día la validez de la hipnosis en los tribunales es muy cuestionada, en aquel momento fue fundamental para que el jurado entendiera la ausencia de premeditación en los actos de Candy. Número 8. Un abogado civil en un juicio por asesinato. Uno de los personajes más fascinantes de la trama es Don Crowder, el abogado defensor de Candy Montgomery, interpretado por Tom Pelphrey. En la vida real, Crowder era un abogado especializado en derecho civil y lesiones personales y nunca antes había defendido a alguien en un juicio por asesinato. Su estilo agresivo, que incluyó desafiar constantemente al juez hasta el punto de ser retenido por desacato al tribunal, fue una estrategia arriesgada que desconcertó a la fiscalía. Esta falta de experiencia en derecho penal tradicional le permitió pensar fuera de la caja y proponer la polémica defensa basada en el trauma infantil. Número 9. Las reglas de negocios para una aventura amorosa. La serie retrata con precisión la extraña y fría planificación que Candy y Alan Gore llevaron a cabo antes de iniciar su aventura. No hubo un arrebato de pasión espontáneo. En su lugar, se reunieron en restaurantes para discutir los términos y condiciones. Establecieron reglas estrictas. Dividirían los gastos de los moteles exactamente a la mitad. Comerían comida para llevar para no perder tiempo. Y lo más importante, si alguno de los dos desarrollaba sentimientos románticos reales, la aventura terminaría de inmediato. Esta aproximación casi corporativa al adulterio es uno de los retratos psicológicos más perturbadores de la historia. Número 10. La otra serie de Candy Montgomery. Curiosamente, Amor y Muerte no es la única producción reciente sobre este caso. En 2022 se estrenó una miniserie titulada Candy, protagonizada por Jessica Biel. Esto generó una competencia implícita entre ambas producciones. Mientras que la versión de Biel es más oscura y estilizada, la versión de Elizabeth Olsen en Netflix apuesta por un desarrollo de personajes más pausado y una reconstrucción más detallada del entorno social, permitiendo al espectador decidir cuál de las dos interpretaciones se acerca más a la esquiva realidad de la verdadera Candy. Número 11. El aburrimiento como motor del crimen. Un punto crucial que la serie explora es el ennui o el aburrimiento suburbano. Candy Montgomery no inició su aventura con Alan Gore por amor apasionado, sino por una necesidad casi burocrática de sentir algo nuevo. La serie muestra cómo Candy planeó la aventura como si fuera un proyecto escolar, con tablas de pros y contras y reglas estrictas. Esta frialdad inicial es lo que hace que el estallido final de violencia sea tan impactante. Nos muestra que bajo una superficie de orden absoluto, el caos está a solo un paso de distancia. Número 12. El destino de Alan Gore tras el juicio. Muchos espectadores se preguntan qué pasó con los personajes reales después de los créditos. Alan Gore, a pesar de haber perdido a su esposa de una manera tan brutal y de haber sido el catalizador del conflicto, se volvió a casar apenas unos meses después del juicio. Sin embargo, su segundo matrimonio también terminó en divorcio poco después. Sus hijos fueron criados eventualmente por los abuelos maternos, marcando una ruptura total en la estructura familiar que la serie retrata con tanta delicadeza. Número 13. La resiliencia de Lily Rabe como Betty Gore. Lily Rabe interpreta a Betty Gore, y su actuación es fundamental para que la historia funcione. A menudo, en los relatos de True Crime, la víctima es solo un nombre en un expediente. Aquí, Rabe construye a una Betty compleja, una mujer que sufre de depresión posparto, que se siente aislada y que lucha por conectar con un marido distante. Esta profundidad hace que su muerte se sienta como una tragedia genuina y no solo como un punto de giro en la trama de la asesina. Número 14. La escena de la ducha y la frialdad de Candy. En uno de los episodios más impactantes, vemos a Candy Montgomery regresar a casa después del asesinato, ducharse minuciosamente y luego ir a la iglesia a buscar a sus hijos. Este detalle es verídico y fue uno de los puntos más difíciles de procesar para los investigadores. La serie utiliza planos largos y silencios incómodos para resaltar esta desconexión emocional, dejando que el espectador se pregunte si Candy es una psicópata capaz de compartimentar su vida o si estaba en un estado de shock tan profundo que su cerebro simplemente se apagó. Número 15. El cambio de sede del juicio. Debido a la inmensa cobertura mediática y al hecho de que todo el pueblo de Wiley ya tenía una opinión formada, el juicio tuvo que ser trasladado a una ciudad cercana para intentar encontrar un jurado imparcial.
La serie retrata magistralmente el circo mediático de la época. Fue un evento que transformó un drama privado en un espectáculo público, algo que hoy, con las redes sociales y el auge del true crime, nos resulta curiosamente familiar. Número 16. El testimonio de los patólogos. Durante el juicio real, los patólogos forenses testificaron que Betty Gore todavía estaba viva durante la mayor parte del ataque. La serie aborda este dato técnico para enfatizar la brutalidad del acto. La defensa utilizó esto para argumentar que, una vez que comenzó la pelea, Candy entró en un frenesí de supervivencia. Es un detalle técnico que complica la narrativa de defensa propia y que mantiene el debate abierto décadas después de que se dictara la sentencia. Número 17. El veredicto que conmocionó al mundo. A pesar de la evidencia física y de haber admitido que ella fue quien empuñó el hacha, Candy Montgomery fue declarada no culpable. La serie captura la incredulidad colectiva ante este veredicto. La justificación legal fue que Candy actuó en defensa propia y bajo un estado de automatismo disociativo. Este final deja un sabor agridulce en la audiencia, y es lo que ha convertido a Amor y Muerte en un tema de conversación obligatorio, ya que cuestiona la efectividad del sistema judicial ante crímenes tan inusuales. Número 18. La asfixiante recreación del lavadero. Para filmar la escena central del crimen, la producción decidió no utilizar una locación real, sino construir un set que replicara exactamente las dimensiones del lavadero de los Gore. La intención era generar una sensación de claustrofobia absoluta tanto para los actores como para el espectador. El espacio era tan reducido que las cámaras apenas cabían, lo que obligó a Elizabeth Olsen y Lily Rabe a ensayar la coreografía del ataque durante días en un entorno sofocante. Esta decisión técnica explica por qué la escena se siente tan visceral y desesperada. No hay espacio para huir, lo que refuerza la teoría de la defensa de que, en un espacio tan pequeño, el pánico se apodera de la razón en cuestión de segundos. Número 19. El destino del matrimonio Montgomery. La serie muestra el apoyo incondicional que Pat Montgomery, el esposo de Candy, interpretado por Patrick Fugit, le brinda durante todo el proceso judicial. A pesar de enterarse de la infidelidad y de la violencia del crimen, Pat decidió quedarse a su lado, costear la defensa y acompañarla al tribunal todos los días. Tras el veredicto de no culpabilidad, la pareja se mudó junta a Georgia para empezar de nuevo. Sin embargo, el peso de lo ocurrido fue demasiado grande. La pareja se divorció finalmente, a finales de la década de 1980, demostrando que las secuelas del hacha destruyeron a ambas familias por igual. Número 20. El trágico destino del abogado Don Crowder. Uno de los personajes más fascinantes de la serie es el abogado defensor de Candy, Don Crowder, interpretado por Tom Pelphrey. En la vida real, Crowder era un abogado civil, sin experiencia previa en casos criminales de esta magnitud. Su agresividad en la corte y su estrategia de todo o nada fueron lo que salvaron a Candy de la cadena perpetua. Pero el costo personal fue inmenso. La serie deja entrever la presión que sufrió, pero lo que pocos saben es que, años después del juicio, Crowder nunca pudo escapar de la sombra de este caso. La hostilidad de la comunidad, que lo veía como el hombre que ayudó a una asesina a salir libre, afectó su carrera y su salud mental, llevándolo a un final trágico. Acabó quitándose la vida, lo que subraya el peso emocional de defender lo indefendible. Número 21. ¿Dónde está la verdadera Candy Montgomery hoy? Tras el juicio, Candy se mudó a Georgia para intentar dejar atrás su pasado. Cambió su nombre y, de manera irónica, comenzó a trabajar como consejera de salud mental y terapeuta familiar. A día de hoy, vive de manera anónima y se ha negado a participar en cualquier documental o serie de televisión sobre su vida. El hecho de que la asesina del hacha de la vida real esté libre y ayudando a otros con sus problemas emocionales es el giro final perfecto para una historia que desafía toda lógica. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Piensas que la tendrían que haber declarado culpable o actuó en defensa propia? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like al video si te gustó y suscríbete para más contenido como este.